Echemos un vistazo a dos ejemplos de adición y sustracción de polinomios. Aviso sobre el primer ejemplo: estamos agregando polinomios y al agregar polinomios, solo podemos eliminar a los padres y luego combinar términos similares. Pero si es útil, podemos pensar en poner un 1 aquí, y un 1 aquí y luego distribuir un positivo 1. Pero sabemos si multiplicamos algo por el positivo 1, no va a cambiar nada. Entonces, tenemos 2x al quinto, menos 6x al tercero, menos 12x cuadrados, menos 4, y luego aquí, estamos multiplicando por un positivo 1. Entonces, vamos a tener menos 11x al quinto, más 8x, más 2x cuadrados, más 6 otra vez. Aviso como al agregar polinomios, podemos ir adelante y eliminar a los padres. Ahora, identificaremos los términos similares. Aquí, tenemos 2x a los quinto términos. No tenemos ninguna x a los cuarto términos. Y solo tenemos un x al tercer plazo. Pero tenemos 2x términos cuadrados, uno aquí y uno aquí. Solo tenemos un x plazo. Pero tenemos dos constantes aquí y aquí. Ahora combinaremos términos que empiezan con el grado más alto. Mirando la x al quinto términos. Para 2x al quinto menos 11x al quinto, desde 2 menos 11x a Siemens negativo 9, tendremos negativo 9x al quinto. Así, combinamos a los dos, pero no hay ninguna x a los cuarto términos, pero hay una x al tercer plazo. Por lo tanto, tenemos menos 6 veces a la tercera, y hay 2x términos cuadrados. Tenemos negativos 12x cuadrados más 2x cuadrados. Bien, negativo 12 más 2x a Siemens negativo 10. Tenemos negativos 10x cuadrados, pero en lugar de escritura más negativos 10x cuadrados, escribiremos menos 10x cuadrados, que es equivalente. Entonces, los que han sido combinados. Y luego tenemos nuestros x términos. Tenemos más 8x y los últimos dos son las constantes. Aquí, tenemos negativo 4 más 6, que es positivo 2. Así que tenemos más 2. Ahora, vamos a hacer lo mismo en nuestro problema de subtracción aquí. Vamos a borrar a los padres. Entonces, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí, pero porque estamos restruyendo todo este polinomio, si ponemos un 1 aquí, distribuimos un negativo 1, solo cambiaremos el signo de cada plazo. Así que, primero tendremos negativos de 9 a 3 horas, menos de 6 años cuadrados, menos 11x, más 2, pero luego distribuimos un negativo, vamos a tener negativo 1 veces negativo de 9 al 4, esto será más de 9 al 4. Y luego tenemos un negativo 1 veces un negativo 8 y cubado que será más 8 y cubado. Y tenemos un tiempo negativo 1 positivo, así que será menos 4x cuadrados, y luego una vez negativa 1 positivo, tenemos menos 2x. Aviso de que cada signo en el polinomio que estamos restruyendo se ha cambiado porque distribuimos el menos o un negativo 1. Ahora, combinaremos como términos. Aviso como hay solo para el cuarto plazo. Aquí estamos 2 a los terceros términos. Ahora, este es un cuadrado y este es un cuadrado x, por lo que no son términos. Hay dos x términos aquí y aquí, y se parece como todo lo que podemos combinar. Queremos escribir esto en orden descendente, por lo que comenzaremos primero con los términos de grado más alto, que serán de 9 años al cuarto. Entonces, tenemos términos cubiertos. Tenemos negativos 9 y cubed plus 8 y cubed. Bien, negativo 9 y plus 8x a Siemens negativo 1. Por lo tanto, tenemos negativo 1 y cubierto o solo menos cubierto. Entonces, hemos combinado estos dos. Y luego tenemos dos términos de 2 grados, uno a término cuadrado y uno a x plazo cuadrado. Vamos adelante y escriba este menos 6 y cuadrado, menos 4x cuadrados. Por lo tanto, hemos cuidado los dos términos y ahora, tenemos dos x términos, negativo 11x menos 2x. Eso es negativo 11 menos 2x a Siemens negativo 13. Tenemos menos 13x. Y luego finalmente tenemos la constante de plus 2. Entonces, este es un buen ejemplo de identificación de términos similares, es decir, las partes variables deben ser exactamente iguales a las mismas variables.